Hola, pastor. Muchas gracias, pastores, por la bendición de esta semana. Esta semana ha sido una semana pues, maravillosa, bendecida, en la cual pues, Dios nos ha dado la oportunidad y la bendición de poder compartir el poder de la esperanza durante cada uno de estos días. Así que pues, saludamos a todas las personas que están conectadas en esta hora. Que el Señor los bendiga mucho, que el Señor los siga guardando a ellos, a su familia, y que la presencia de Dios cada día nos pueda acompañar a nosotros y podamos seguir de la mejor manera en los caminos de nuestro Dios. El tema que tenemos para el día de hoy, con el favor de nuestro Dios, eh, tiene un título bastante interesante y bastante importante, y es ¿de quién es tu casa? Una pregunta, una pregunta pues que nos motiva de pronto a respondernos a nosotros, ¿a quién pertenecemos nosotros? ¿De quién es nuestro hogar? ¿De quién es nuestra casa? ¿De quiénes somos nosotros como tal? Y bueno, hay un versículo pues que hemos estudiado ya pues dos veces en estas temáticas que estamos teniendo, que se encuentra en el libro de Santiago, el capítulo 4 versículos del 7 al 8, y un versículo que nos lleva a nosotros a reflexionar bastante. Y este versículo, hombre, dice de la siguiente manera, Santiago 4, del 7 al 8: Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es bastante importante que nosotros, en nuestra lucha cristiana, en nuestro andar cristiano cada día, en nuestra manifestación de ser hijos de Dios, debemos, como dice el versículo 7, que he resaltado ahí esa palabra, donde dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo. O sea, nosotros también tenemos una parte que hacer en la lucha cristiana cada día, y es resistir. Cuando hablamos de resistir es poner oponencia, de oponerse, de aguantar, de soportar, de no dejar caer, de no ceder a la tentación, de fortalecernos, de orar cada día más, de cuando veamos la tentación que podemos caer, huir como hizo José. O sea, tenemos nosotros también que resistir, no dar el brazo, no caer tan rápido en la tentación, resistir, poner resistencia. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. El enemigo todos los días, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero entonces este texto nos dice que tenemos nosotros que resistir al diablo. Resistir. O sea, no dejar que él entre a nuestro hogar de manera tan fácil. Orarle a Dios, pedirle a Dios, huir de la tentación, evitarla según la buena voluntad de Dios. Y dice el texto que si yo me someto a Dios, que si yo dejo que Dios sea el que me guíe, si yo dejo que Dios sea el que me oriente, si yo dejo que Dios sea el que esté mandándome a mí y resisto al diablo, soporto la tentación, Satanás huye. Y huir no se va caminando, él huye, se va corriendo de la vida de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestro hogar. Por eso el versículo 8 nos dice entonces, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Pero tenemos nosotros que resistir. Y por último, purificar nuestros corazones. Es una bendición, no es una bendición. Y en nuestra lucha cristiana también nosotros tenemos que hacerlo. La resistencia es necesaria. Tenemos que también en medio de esta batalla que nos encontramos nosotros luchar y fortalecer. Adán y Eva, cuando estuvieron en el huerto del Edén, Dios los puso a que señorearan el huerto del Edén. Recordamos pues cuando estudiamos los ángeles que ellos fueron hechos un poco menor que los ángeles, y Dios los puso en el huerto del Edén. Puso una ley que podían comer de todo árbol que se encontraba en el huerto, excepto uno. Así que Dios les puso pues esa señal de obediencia a ellos para que pues pudieran estar cada día en armonía y mostrar pues que Dios era a quien tenían que obedecer. Pero el capítulo 3 del versículo 1 al 5 de Génesis dice la historia de manera interesante con respecto a la lucha diaria y a resistir. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente y le dijo, vea, del fruto del árbol del huerto podemos comer, dijo ella.
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Interesante la forma en la cual Satanás comenzó pues a acercarse a Eva. Hoy nosotros creemos que Satanás pues se va a acercar a nosotros con tentaciones duras, con tentaciones fuertes, se va a mostrar con cachos, con cola y va a llegar a atacar. No, fíjense que comenzó prácticamente a seducirla, comenzó prácticamente a hablar con ella, comenzó a entrar de manera sutil, comenzó a conversar con ella, comenzó a despertar en ella interés en algo que Dios había dicho, simplemente no comáis de él. Sino entonces que Satanás con cautela comenzó a acercarse, así como cuando alguien, pues, como el león ve la presa y comienza a analizarla, comienza a mirar si puede con esa presa, si no puede con esa presa, si es fuerte, si es débil. Así el mismo Satanás comenzó a dialogar con Eva, también puede dialogar con nosotros. También podemos nosotros permitir que la tentación entre a nuestra vida no de golpe, sino paso tras paso. Y aquí vemos pues de manera sutil cómo Eva comenzó a entrar en conversaciones con Satanás y comenzó a ser seducida. Y vea el versículo 6 cómo continúa diciendo, y la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Después de haber entrado en diálogo con Satanás, después de haber entrado en terrenos que Satanás le había abierto a ella y ella entró en ese terreno de dialogar con Satanás, dice que entonces ella finalmente vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó del árbol, del fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. A mí me causa mucha curiosidad la forma en la cual Satanás engañó a Adán y Eva, porque prácticamente logró que ellos le obedecieran a él y desobedecieran a Jehová, a Dios. Dios les había dicho, vean, no coman de ese árbol. Pero llegó Satanás y de manera sutil cambió la mente que tenían ellos, cambió la orden que tenían ellos y ahora se dieron cuenta de que el árbol ya no era no comerlo, sino que ahora era codiciable para alcanzar sabiduría después de haber estado en terreno del enemigo. Mis hermanos, y nosotros pues hoy día pues también. Satanás logró engañar a Adán y Eva. Y Adán y Eva ya eran sabios. Habían salido prácticamente directamente de las manos de Dios. Eran como dioses, ya. Y lo más interesante es que eran sabios, ya eran sabios. Ya Adán y Eva eran sabios. Pero entonces vean ustedes cómo llegó el engaño de Satanás, que logró que ellos se sintieran que no eran sabios, se sintió que ellos no tenían todas las capacidades y las cualidades que tenían, se sintieron por debajo y se dieron cuenta que mejor pecando, desobedeciendo a Dios, Dios nos engañó y ahora entonces comieron del fruto. Nosotros hoy día, pues también, mis hermanos, estamos en medio de esta batalla entre el bien y el mal, por decirlo de una manera. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando qué hogares destruir, buscando qué casas destruir, buscando qué vidas destruir. Hay vidas hoy que se encuentran vaciadas en vicios, vaciadas en alcohol, vaciadas en mujeres, hogares destruidos, eh, familias enteras destruidas, hijos que no quieren saber nada de sus padres, padres que no quieren saber nada de sus hijos. Vean lo que no hace mucho ocurrió allá en Texas, este niño que llegó y mató a toda esa cantidad de niños, familias destruidas. Hermanos, tremendo Satanás está buscando todas las formas de destruir los hogares de manera completa. Por eso, la preocupación que el apóstol Pablo tiene es válida, ¿ya? Y dice el texto que finalmente, pues, Eva fue seducida a desobedecer a Dios. Y Adán también. Fueron seducidos a desobedecer a Dios, cayeron y finalmente pues fueron expulsados del huerto del Edén, de lo que Dios había prometido. Por eso la preocupación del apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Corinto, en el capítulo 11 de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3, y vea lo que dice. Pero temo que como la serpiente
con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál era el temor que tenía? Él dice, pero temo, tengo temor, de que así como la serpiente con su astucia tomó y engañó a Eva, vuestros sentidos, o sea, no es ni siquiera nuestra personalidad, vuestros sentidos. O sea, nuestros sentidos debemos tener una forma de protegerlos, es lo que prácticamente está diciendo el apóstol Pablo. Proteger nuestros ojos, proteger nuestro olfato, proteger nuestra boca, proteger nuestro tacto, proteger nuestros sentidos, proteger nuestros oídos. Porque Satanás buscará cualquier forma de que por medio de nuestros sentidos nosotros seamos extraviados de la sincera fidelidad a Dios que tenemos cada uno de nosotros. Cuidemos nuestros ojos. Por eso hay una ley de los jóvenes adventistas que dice que debo honrar a Cristo en todo lo que yo escoja ver, honrar a Cristo en todo lo que yo escoja oír, honrar a Cristo en la selección de mis amigos, honrar a Cristo en todas las cosas que nosotros toquemos, honrar a Cristo cuando hablemos, debemos honrar a Cristo con nuestros sentidos completamente puestos. Y hoy vemos, hermanos, cómo personas con sus ojos se pierden completamente porque sus ojos ya no los controlan. ¿Saben ustedes? Hay personas que ya no controlan sus cuerpos. Hay personas que ya no controlan su vista, que cuando van a un lugar, pues sus ojos se manejan automáticamente solos, o cuando entran a las redes sociales, pues ya su vista quiere alimentarse de ciertas cosas que no debieran ser sanas. Hay gente que está pues adicta a la pornografía, hay gente que está adicta a las imágenes violentas, hay gente que les gusta ver imágenes violentas, hay personas que por su vista se satisfacen únicamente con películas de terror y tremendo, cogen películas de terror, las compran y las llevan a su hogar y entonces comienzan a ver películas totalmente de terror. Yo pregunto, ¿los ángeles de Dios estarán sentados contigo al lado viendo también esas películas donde el terror es lo que tú deseas ver? Honrar a Cristo con todo lo que deseas ver. Yo pensaría yo de manera personal, mi concepto, que los ángeles de Dios no están con una persona que está viendo actos violentos tan crueles, películas de terror, viendo pornografía. Los ángeles de Dios no están al lado tuyo. Lo siento mucho. No creo que estén ahí viendo también contigo esta serie. Por eso dice el apóstol, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es bastante interesante eso, mis hermanos, porque Satanás sabe que si logra extraviar alguno de tus sentidos, entonces ya puede dominar tu cuerpo. Tremendo, hermanos, tremendo esta parte. Y ahí, que entonces él mismo, pues comienza a decir la lucha del cristiano. El libro de Romanos, capítulo 7, nos muestra una lucha bastante interesante del cristiano. La lucha que tenemos todos los días, cada uno de nosotros, por ser verdaderos hijos de Dios, por andar en los caminos de Dios. Capítulo 7 de Romanos, el versículos 7 al 14 dice, vea, pero lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, entonces apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no hacerlo. Vean la forma en la cual él lo dice. No entiendo, o sea, yo trato de comprender, pero no entiendo lo que está pasando. Porque yo no hago lo que quiero, o sea, lo que yo deseo hacer, no lo hago, sino que ya estoy tan sumergido que exactamente las cosas que yo aborrezco, lo que yo no debo hacer, eso finalmente es lo que termino haciendo. O sea, si ya tú tienes algo serio en tu vida, que ya tú no controlas lo que tú deseas hacer, sino que ya tú lo haces porque tu cuerpo lo pide, porque tus ojos lo piden, porque tus manos lo piden, porque tus pies lo piden, entonces el apóstol Pablo dice, vea, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, ya tanto es el pecado que hay, el pecado ya llega a tal manera que ya controla tu cuerpo, que ya controla tus manos, que ya controla tu nariz, que ya controla tu boca. Hay personas, hermanos, que no saben hablar dos palabras
cuando la tercera tiene que ser una mala palabra. O hay personas que uno nunca sabe si lo que está diciendo es verdad, siempre hablan con doble sentido o hablan con broma. Yo tengo amigos así, yo les digo, ven acá y, pero, no, Diego, yo he intentado, pero no, nada, yo siempre tengo que hablar con doble sentido. Y créeme que yo he intentado ser serio, o otros que me dicen, hombre, Diego, yo he intentado, pero siempre tengo que hablar con malas palabras. Y trabajaba con un compañero que constantemente me pedía perdón. Digo perdón en el sentido de que siempre que él hablaba, decía una mala palabra y yo estaba al lado de él. Y me decía, Diego, perdón, perdón. Sabiendo que era cristiano, entonces me pedía perdón. Y cada ratico, o sea, me dice, Diego, la verdad es que yo trato de hablar cultamente, me decía él, pero siempre hablo con malas palabras. Tremendo, hermano, ya no puede controlar su lengua. Yo dije, tú tienes un problema serio. Si ya tú no puedes controlar tu lengua, o sea, imagínate, ya no puedes controlar cómo hablas, tienes un problema serio. Hablaba con una persona también, mis hermanos, con problemas de alcohol, que no se le podía mencionar la palabra cerveza, porque, hermano, nada más era mencionarles, amigos, la palabra cerveza y ya tenía que enseguida emborracharse, ya tenía que ir a comprar cerveza y emborracharse. Hay personas, hermanos, que ya no pueden tampoco controlar su cuerpo, que necesitan un cigarrillo para poder calmar los nervios. Si no fuman un cigarrillo, entonces no pueden cambiar. Tremendo, hermano, pero ¿qué es eso? ¿Cómo así que tu cuerpo es el que te está mandando? Entonces aquí es donde entra el apóstol y dice lo siguiente, el pecado que mora en mí, o sea, ya no eres tú quien manda, sino el pecado que mora en ti. Tremendo, hermano. Eso es lo que Satanás quiere. Y finaliza diciendo, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque el pecado que mora en mí es el que actúa por mí. Unas personas que tenían problemas de drogadicción, tuvimos una campaña y le oramos a Dios y él me decía, mira Diego, yo llevo ya más de 15 años sumergido en las drogas, aquí también está mi esposa, sí, estaban todos flacos, se les veía en la cara, en su cuerpo, que eran personas que tenían problemas de drogadicción, ya, tenían que pues estar drogados todo el tiempo. Y fuimos a unas campañas hablando acerca del poder de Dios y ellos, bueno, escucharon la predicación de Dios y entendieron que había poder de Dios para eso. Entonces en la semana se me acercaron y me dijeron, hermano Diego, ¿será que Dios puede sanarnos a nosotros? Yo le dije, ¿cómo así? Sí, claro. Está hablando que Dios tiene poder mucho. ¿Y cree usted que Dios puede quitarme a mí el deseo de fumar, del deseo de consumir drogas, el deseo de inyectarme? ¿Por qué? Porque el día que yo no inyecto, mi cuerpo comienza a temblar, mis manos comienzan a temblar. Y entonces mi cuerpo me pide, y la única forma de yo poder controlar eso es inyectándome droga, consumiendo droga. A mi mente se me vino cuando me preguntó eso, que si Dios era capaz, yo le dije, sí es capaz. Y yo le pregunté, mira acá, ¿tú crees que un ciego puede ver? ¿Tú crees que un paralítico puede andar? ¿Tú crees que un muerto pueda volver a vivir? Él me dice, bueno, un paralítico, pues si el paralítico no puede andar. Y si una persona está ciega, pues si está ciega para ver está difícil. Y un muerto, pues ya está muerto. Y le dije, bueno, en la Biblia encontramos que Dios curó a una persona ciega de nacimiento, que Dios sanó a un paralítico de nacimiento y que Dios a una persona que estaba muerta la volvió otra vez a vivir. ¿Ahora crees tú que Dios no puede quitarte a ti el deseo de fumar y de consumir? Hermanos, pasó el día siguiente y su cuerpo le comenzó a temblar. Llegó a la campaña temblando. Y me decía, hermano Diego, ore mucho para que yo pueda eh, superar esto. Mis hermanos. Y bueno, oramos con él y se fue. Y yo al día siguiente volvió otra vez un poco temblando, hermano, estoy un poco desesperado, no quería, me tocó consumir ayer, pero hoy otra vez no quiero, no quiero. Yo le dije, mira, tú lo que tienes que hacer es entregarle tu vida a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el pecado que está en ti, o sea, ya tu cuerpo te pide eso, pero tienes que dejar ahora que Jesús entre en tu corazón, porque Jesús no fuma. Y al Jesús entrar en tu corazón, Él comienza a hacer los cambios necesarios. Me dijo, hermano Diego, ¿estás seguro que si yo me bautizo, me entrego mi vida a Cristo Jesús, Él me puede cambiar? Yo le dije, sí. Si tú lo crees, al que cree, todo le es posible. Porque Dios no fuma, le dije yo a él. Dios no se va a inyectar. Deja que Jesús entre a su corazón. Y sabe, mis hermanos, entregó su vida a Cristo Jesús. El apóstol Pablo, aquí escribiéndole a los romanos,
dice, vea, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Tremendo, hermano. O sea, este versículo nos muestra mucho. Yo no sé qué luchas tengas personales tú. No sé tú cómo estés luchando de manera personal, si hay cosas que, si ya tu cuerpo no lo domina, si ya tus ojos no lo dominan, si tú eres una persona agresiva, que ya tu temperamento tampoco lo dominas tú, sino que no te pueden hablar porque enseguida explotas o eres de aquellas personas que siempre están mintiendo. No sé cuál sea tu problema de manera personal, pero créeme que si tienes un problema de que ya tu cuerpo no lo dominas, que tus ojos no lo dominas, tú tienes un problema. Necesitas que Dios entre a tu corazón. Necesitas de Dios. Mira lo que sigue diciendo el versículo, el capítulo. Porque no hago lo que quiero, dice el apóstol. No hago lo que quiero, sino que el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ya el pecado es el que mora en él. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra cosa en mis miembros, que se revela en contra de mi ley y de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya no hago, ya no hago yo, dice él, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Tremendo, hermano. Ya el pecado es quien mora en esa persona y ese es el que lo lleva cautivo, como estaba diciendo esta persona que finalmente entregó su vida a Cristo Jesús. De Señor, aquí estoy, ya yo no tengo más nada que hacer. ¿Quién mora? ¿Quién mora en ti? El pecado es el que mora en ti. Bueno, el apóstol Pablo lo menciona de esta manera, pero Jesucristo lo dice de otra manera más interesante. Más interesante y haciendo un análisis y un estudio de esto, encontramos unos versículos bastante interesantes con respecto a las acciones cuando nuestros miembros ya no los dominas tú, sino que lo dominas el pecado que mora en ti, que finalmente gritamos, miserable de mí, Señor, ¿quién me librará de este cuerpo que prácticamente me llevas a la muerte por cada una de las acciones y instrucciones que yo hago? Entonces vea lo que dice el libro de Lucas, el capítulo 11, el versículo del 21 en adelante. Y son textos que el Señor Jesucristo fue el que habló aquí, en Lucas. Y vea, vea lo que dice Lucas con respecto a esta situación, hablando del Señor Jesucristo. Lucas 11, versículo 21 al versículo 23 dice, vea, cuando un hombre fuerte, está bien armado y protege su palacio, lo que posee no corre peligro. Pero cuando otro más fuerte que él viene y lo derrota, le quita todas las armas en las que confiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Lo dice Cristo Jesús. Entonces, ¿qué está intentando decir Cristo? Bueno, cuando hay un hombre fuerte que protege una casa, entonces está segura. Pero si llega otro más fuerte que él, con más armas que él, con más capacidad que él, y lo venza, le quita todo, le quita el botín, y ahora él es el que lo domina. Tremendo, hermanos. Tremendo. Esto es interesante lo que Cristo Jesús está diciendo. Él dice, vea, el que no está conmigo, termina diciendo el versículo, contra mí es. Pero es la introducción de lo que viene. Vea el versículo 24, que ahí entra algo interesante como clima de lo que estamos nosotros hablando en esta hora. Cuando el espíritu inmundo o impuro sale del hombre, vean, hombres fuertes y llega otro más fuerte. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos en busca de reposo. Pero al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida, adornada. Va y trae otros 7 espíritus peores que él. Y todos entran allí y se quedan a vivir. Y el estado final de aquel hombre es peor que el primero. ¿Sabe? A veces la Biblia dice cosas que asustan.
Y a mí estos textos me asustan, me preocupan mucho. Cuando yo mi cuerpo no lo domino, cuando yo mi mente no la domino, cuando yo mis ojos no lo domino, cuando mi boca no lo domina, cuando mis manos no las dominan. Entonces este texto me asusta mucho, porque cuando el apóstol Pablo, pues en Romanos lo dice de manera sutil, dice, hombre, ya el pecado que mora en mí es el que coge tus miembros, tu cuerpo y lo domina, el pecado que mora en mí. Pero está hablando aquí Jesucristo, y Jesucristo no dice, no, el pecado que mora en ti, no. El pecado dice que es un espíritu impuro, que es el que mora en ti. Jesucristo no está hablando de pecado que mora en ti. Jesús está diciendo, un espíritu inmundo mora en ti. Y ese espíritu inmundo es el que está dominando tus manos, es el que está dominando tu boca, es el que está dominando tus pies, es el que te está obligando a consumir droga. Un espíritu inmundo fuerte que ya tú no puedes luchar, que siempre terminas haciendo el mismo pecado del cual tú sabes que tienes que arrepentirte y te arrepientes una y otra vez y le dices, Señor, por favor, ayúdame. Yo no quiero emborracharme más, Señor, no quiero fumar más, no quiero consumir más, no quiero pegarle a mi esposa más, no quiero engañar a mi familia más, no quiero engañar a mis hijos más, no me quiero dañar mi cuerpo más, Señor, ayúdame. Y finalmente vuelves otra vez y terminas haciendo el pecado. Porque ya tú no tienes fuerza para controlar tu cuerpo, no tienes fuerza para controlar tus manos, no tienes fuerza para controlar tus ojos. Has intentado una y otra manera y no has logrado. ¿Por qué? Porque el espíritu inmundo es más fuerte que tú. A veces nosotros creemos que los espíritus inmundos se manifiestan como hemos visto. Ah, la persona se transforma su cara, habla doble y tal, tal. Pero no, 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 no. Hay muchas formas también. Y el hecho de extraviar tus sentidos, como estábamos hablando ahora en Corintios, ya Satanás está doblegando tu cuerpo. Y si tú no tienes dominio de tu cuerpo, de alguno de tus miembros, tú necesitas de Dios. Este joven, como decía, se bautizó, no fumaba ni nada. ¿Cómo es que fumaba y se enviciaba y tenía porque temblaba mucho? Entregó su vida a Cristo Jesús creyendo y confiando en Él. Se bautizó. Y entonces el día siguiente que se bautizó, él se bautizó un viernes en la noche. Entonces terminábamos la campaña el sábado en la mañana. Y yo estaba un poco asustado, hermano, porque somos humanos. Yo dije, ay Señor, vamos a ver cómo le va a este hombre porque se bautizó el viernes y cuando llega en la mañana el sábado, lo veo sin temblar. Su semblante había caído, había cambiado. Estaba con su esposa sentado ahí. Eh, Cuando se bautiza él, llega y me dice, hermano Diego, llevo ya más de 12 horas sin consumir. Y mire mis manos, no me tiembla. Y no tengo tampoco deseo de consumir droga, hermano Diego. Jesucristo ha entrado a mi vida y me está haciendo un nuevo hombre, a él y a su esposa. El domingo siguiente me comuniqué con esa persona y me dice, hermano Diego, llevo ya como nunca más de 2 días sin consumir. Después pregunté por él, hermano, ya no es alcohol, ya no es drogadicto. Jesús entró en su corazón y Jesús, que es más fuerte que el espíritu que se encontraba dominando su vida por más de 15 años, ahora Jesús entró en su corazón y sacó a Satanás. Satanás tuvo que huir. Pero sabe, este versículo que Jesucristo está hablando aquí dice, vea, el espíritu sale de un hombre. Cuando usted comienza a acercarse a Dios, Dios también se acerca a nosotros, como leíamos al principio de Santiago. Y Dios es más fuerte que Satanás 1000 veces. Y cuando Dios se acerca a una persona, Satanás tiene que huir. Pero también nosotros tenemos la parte que hacer y es resistir al enemigo. Cuando Satanás venga otra vez con sus tentaciones que ya nos conoce a nosotros y quiere hacer que usted tiene que resistir, arrodillarse y decirle, mira, Señor, por favor, Padre Santo, ayúdame a vencer. Y Dios comienza a limpiar tu vida. Hay personas, hermanos, que muchas veces leen la Biblia, que han ido a una denominación, que están buscando la forma, pero ¿saben qué?
Llega Dios y comienza a limpiar su vida, comienza a quitar vicios, comienza a limpiar su lengua, comienza a limpiar sus ojos, comienza a limpiar sus manos, pero ¿saben qué? Satanás sale de su hogar, sale de ese corazón. Y como dice el texto, dice aquí, y el espíritu sale del hombre cuando usted se busca a Dios. Por lo menos usted todos los días que busque a Dios, Satanás sale, huye, anda por lugares secos, pero no al encontrarlo dice, volveré otra vez a mi casa, de donde salí. Y cuando llega la encuentra barrida y adornada. Dios comienza a hacer cambios en los hogares, en las casas, en los cuerpos de muchas personas cuando se acercan a Él. Pero tristemente esas personas no quieren hacer un compromiso serio con Dios. No. Cuando ya ve que su vida cambia, que su hogar comienza a restablecerse, que sus hijos vuelven otra vez, que él ya no consume ciertas cosas, que ya tiene más control, ¿saben qué hacen ahí? Se alejan de Dios. O simplemente van a donde van y no se bautizan, no le entregan su vida a Dios de manera completa. Hay muchas personas que dicen, no, yo no quiero tener un compromiso con Dios. Y ya Dios comenzó a hacer un trabajo en su corazón. Pero usted simplemente simplemente rechaza el llamado de Dios y no deja que Dios logra entrar. Solamente Jesús llegó hasta la puerta. Llegó hasta la puerta y no logró entrar. Y llega Satanás, el espíritu inmundo, y vuelve otra vez a su hogar. Y cuando ve, lo encuentre bonito, ve, estás bonito, estás arreglado, hablas bien. Pero cuando entra a ese corazón, el corazón está vacío. Jesús no está. Porque aunque Jesús hizo un trabajo, usted no dejó que Jesús entrara, no hizo un compromiso serio con Él, no entregó su vida a Él, no se bautizó y no hizo un compromiso para que Dios se quedara en su corazón. Finalmente, Él va, busca 7 espíritus más fuertes que Él, peores que Él, y entran a ese corazón que no dejó que Jesús entrara. Y dice la palabra de Dios que el final estado de aquel hombre resulta ser peor. Hermanos, es un llamado que la Biblia nos manda a hacer. Eh, y, y yo te digo hoy, si tú tienes ese problema, tú necesitas de Dios. Pero no necesitas de Dios simplemente orar, leer la Biblia, no. Usted necesita que Dios entre en su corazón. Usted necesita hacer un pacto con Dios. Necesita entregar su vida a Dios. Necesita bautizarse para que el Señor Jesucristo, así como cuando Jesús se bautizó, que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, usted también necesita que el Espíritu Santo entre a su corazón. Y usted pueda decir, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que mora, ya no vivo yo, sino que Cristo mora en mí. Y usted ahora se convierta en templo del Espíritu Santo, pero tienes que dejar que Jesucristo entre a tu corazón. Al bautizarnos nosotros hacemos eso. Recibimos dos cosas interesantes. Cuando usted se bautiza, dice el libro de Hechos, el capítulo 2, que cuando usted se bautiza, usted recibe dos cosas interesantes. Primero, el perdón de todos los pecados. Y segundo, recibe el don del Espíritu Santo. Y yo no he encontrado en otra parte de la Biblia en la cual usted recibe el Espíritu Santo. La única forma que he encontrado es mediante el bautismo. Tiene que el hombre fuerte, Dios, por medio del Santo Espíritu y Jesucristo, tienen que entrar en tu vida y sacar al hombre fuerte que ahora es el que domina tus miembros, tus ojos, tus manos. Para que de esa manera clara usted pueda decirle a Dios, Señor, aquí está, te entrego mi vida. Y hoy te hago ese llamado. Necesitas entregarle tu vida a Cristo Jesús. Acércate a la iglesia más cercana, a la iglesia adventista, si vas a la iglesia adventista, y dile al pastor, mire pastor, he escuchado el llamado, o al hermano, he escuchado el llamado hoy. Busca la más cercana que tengas y dile, yo necesito que Dios entre en mi vida. Quiero entregar mi vida a ti según tu buena voluntad y permite que el Señor Jesucristo entre en tu corazón y usted pueda permitir que Dios haga grandes cambios en su vida y ahora Él sea el que domine tu vida. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si alguno oye mi voz. Por eso en esta hora
Mi llamado es de manera sencilla. Señor, te entrego mi vida. Ya no quiero que Satanás siga dominando mi cuerpo. Quiero que seas tú. Hazme una nueva criatura. Señor, te entrego mi vida. Señor, te entrego mi vida. Y si necesitas bautizarte, puedes contactarte. Aquí los pastores tienen el teléfono. Puedes llamar a alguno de los pastores, comunicarte con él y pon tu vida en orden. Pon tu cuerpo en orden porque tú no eres el que lo dominas. Necesitas Jesús entrar en tu corazón y dominarlo. Dios nos siga guardando en esta hora, pastores. Eh, Cuénteme qué reacciones tenemos de las personas el día de hoy con este tema que hemos tocado en esta hora.